del INDEC, que se dieron a conocer ayer a partir de las 4 de la tarde, lo que arrojaban es que más de la mitad de los argentinos son pobres, el 52,9% de las personas, es decir, 15 millones estuvo debajo de la línea de la pobreza, pero queremos saber un poco más sobre esto, o por lo menos qué es lo que analizan quienes saben. Estamos en comunicación con Leopoldo Tornaroli, que es investigador senior del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, el CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal? Buen día, Leopoldo. Acá Robertina y Clara. Hola Robertina, hola Clara, buen día a la audiencia también. Gracias por atendernos, Leopoldo. Bueno, ¿qué balance haces de estos números que se arrojaron ayer? Y también preguntarte si hay alguna esperanza para los próximos meses. Bueno, el balance obviamente un balance súper negativo, ¿no? Si bien era algo en parte esperado, que todos los analistas ya lo proyectaban, la magnitud de la suba tan fuerte en la pobreza, que son más de 12 puntos entre el semestre anterior y este, obviamente es sumamente preocupante. Obviamente no es un fenómeno que haya ocurrido el día de la noche a la mañana, es algo que obviamente viene pasando en Argentina en los últimos años. De hecho, se duplicó el porcentaje de pobres en los últimos 7 años, entre 2017 y 2024. Las últimas 3 presidencias completas terminaron con mayor cantidad de pobres que con la cantidad que asumieron, con lo cual obviamente no es un fenómeno nuevo, pero sí preocupa obviamente esta aceleración del fenómeno, ¿no? Esta suba tan fuerte. Se explica principalmente por la cuestión inflacionaria. Todavía no hemos visto que haya habido un deterioro muy fuerte en términos de cantidad de empleo, un aumento fuerte del desempleo, subió pero muy poco realmente. La elevada inflación que hace que el poder adquisitivo de los salarios y sobre todo los ingresos laborales caiga tanto es la explicación detrás de esta suba tan fuerte de la pobreza, y es un fenómeno muy diferente o bastante peculiar y muy diferente a lo que tuvimos en crisis anteriores, donde la mayoría del impacto en las condiciones de vida se daba a través de la pérdida de empleo. Acá no está pasando eso, todavía hay un nivel de empleo relativamente alto, pero los salarios no alcanzan para nada, ¿no? Leopoldo, más de 2/3, el 66%, perdón, son niños. Eso es el relevamiento que dio esta encuesta del INDEC. ¿Qué implica eso? Porque recién hablabas de él, quienes son asalariados, ¿no? Pero también hay un número muy alto, o se elevó muchísimo, eso entendemos, en los niños y en los jubilados. Sí, en el caso de los niños sí, siempre es el grupo que tiene mayores niveles de pobreza. Se explica en parte porque, bueno, los hogares más pobres suelen tener mayor cantidad de hijos, si bien ha caído también eso, el fenómeno de la caída de la tasa de natalidad está en todos los grupos sociales, pero de cualquier modo siguen siendo los grupos más pobres los que tienen mayor cantidad de hijos, y es preocupante que la tasa de pobreza sea tan alta entre los niños, porque es de alguna manera uno de los factores que vincula la pobreza del presente con pobreza del futuro, porque esos chicos pobres hoy y muchos de ellos indigentes obviamente están en condiciones de aprovechar menos el sistema educativo. Son chicos que tienen muchas privaciones que hacen que no sea una prioridad para ellos ni para sus padres su desempeño en el sistema educativo, y que además no estén en condiciones de desempeñarse óptimamente, y eso obviamente repercute en las posibilidades que tienen en el futuro, y sigue perpetuando ese círculo vicioso de pobreza, de padres pobres e hijos pobres. En el caso de los adultos mayores, normalmente son el grupo que tiene menores niveles de pobreza en relación a otros grupos etarios, pero se esperaba efectivamente que en esta medición sufrían un salto muy grande, y eso ha pasado, y tiene que ver con algo que una discusión que está muy presente casi todas las semanas en la esfera pública, que es que gran parte del ajuste que ha hecho el gobierno
ha recaído efectivamente sobre los adultos mayores a través de una merma en el poder adquisitivo de las jubilaciones. Uh-huh. Leopoldo, quería volver al tema de las niñeces porque creo que en el último discurso la ex vicepresidenta ponderó el tema de que el gobierno de Javier Milei haya subido los planes sociales, como por ejemplo la asignación universal y bueno, algunos otros planes más que hacen que quizás los más vulnerables tengan algo un poco más. ¿Hasta dónde sirvió eso? ¿Qué balance podés hacer vos de esas subas de los últimos meses? Sí, efectivamente es cierto eso. La UH, la tarjeta alimentar, que son las dos principales transferencias directas estatales, están hoy en valores mayores a los que tuvieron en los últimos años. El gobierno las duplicó en términos nominales, no en términos reales, obviamente, en diciembre, y después hizo un par de subas más a lo largo de este año. Yo creo que efectivamente eso no se está reflejando tanto en la tasa de pobreza y en la de indigencia, en parte por una cuestión metodológica que no me voy a detener a analizar acá, pero también por un hecho de que de cualquier modo, si bien son una fuente de ingreso importante para los hogares más pobres, estas transferencias, de cualquier modo, aún para esos hogares el ingreso laboral sigue siendo el principal componente de los ingresos. Uh-huh. Y los ingresos laborales han caído muy fuerte, y esa suba quizás no logró compensar, la suba en las transferencias no logró compensar de todo la caída en los ingresos laborales. De cualquier modo, quizás esta suba de las transferencias lo que explica un poco que dentro de toda la situación social todavía esté bastante controlada en Argentina en un contexto de un ajuste muy fuerte. Uh-huh. Si uno lo piensa y lo compara con otras situaciones de años anteriores, vemos que por ahora, por lo menos, las protestas sociales están bastante controladas, no se han desmadrado ni nada, cosa que en el pasado ocurrían, y quizás uno de los factores que explique eso tenga que ver con ese aumento en las transferencias, ¿no? Uh-huh. Estamos en comunicación con Leopoldo Tornaroli, él es investigador senior del CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata. Leopoldo, recién hablabas del ajuste de Milei. Hemos tenido un incremento muy alto desde el semestre anterior a este semestre. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué se espera? Si ya se puede pensar en los números de los próximos 6 meses, si va a bajar ese número o va a subir. No, la tasa de pobreza lo más probable es que baje un poco. De cualquier modo, a finales de año se va a situar en valores superiores a los que tenía a finales de 2023, o sea, el primer año de Milei en la presidencia va a terminar con una pobreza mayor a la pobreza que había cuando asumió, porque el salto ha sido muy, muy fuerte, son 12 puntos, y no es para nada probable que eso se recupere en el semestre Yo creo que si la tasa de pobreza se situara por debajo del 50%, en algo así como 48%, el gobierno podría considerarlo un buen resultado para el segundo semestre, dado lo que fue el primero. Dentro del primer semestre, si uno mira la dinámica entre los dos trimestres, se observa una mejora entre el primero y el segundo, porque particularmente enero y febrero fueron durísimos, o sea, ya los hemos pasado, pero todos recordamos lo que fueron esos 2 meses, con la inflación tan alta y los ingresos que todavía no se actualizaban. Marzo y abril creo que fueron un poquito mejores por la actualización de los salarios, ahí entran en juego un poco las paritarias en esos meses, y entonces se recuperó un poco la tasa de pobreza. De cualquier modo, yo no esperaría una recuperación demasiado espectacular en la medida que el país no vuelva a crecer. Las proyecciones dicen que el año que viene Argentina tendría un par de puntos de crecimiento económico, y eso ayudaría a mejorar la pobreza, a bajarla. De cualquier modo, aún en ese escenario bueno, digamos, que se dé en 2025, cosa que no es completamente segura, la pobreza en 2025 todavía creo yo que se situaría en niveles superiores a los actuales. En otras palabras, aún si las cosas salen bien durante este gobierno, incluso con el gobierno que siga, si sigue este u otro, nos vamos a tener que acostumbrar a un periodo bastante largo con niveles de pobreza elevados. Bien. Leopoldo, sabemos que tenés una agenda ajustada, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Bueno, gracias por llamar, que tengan buen día. Un saludo grande. Leopoldo Tornaroli, investigador senior del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales del CEDLAS,
de acá de la Universidad Nacional de La Plata, hablándonos de lo que fueron los datos que se dieron a conocer ayer del INDEC, que el 52,9% de las personas son pobres en la República Argentina. Y uno de los principales motivos es la inflación. Dice, todavía la tasa de desocupación no está tan alta como para ingerir en tanta cantidad de pobres, sí la inflación. Y ahí señalaba que los 2 primeros o los 2 meses que mayor influenciaron a que lleguemos a este número fue la inflación de enero y febrero, que fueron meses muy duros. Así que, bueno, este es el panorama. Vamos aclarando el panorama.